Muy buenas tardes. El Señor les bendiga a todos en esta hermosa tarde que el Señor nos regala. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre sea con todos ustedes. Voy a iniciar con una oración y le ruego el favor que usted me acompañe en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias Dios, porque en esta tarde tú nos das la vida, la salud, nos das la disposición y el tiempo para poder venir delante de ti con un espíritu humilde, con un espíritu enseñable. Necesitamos aprender más de tu palabra. Necesitamos que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas a través de tu palabra. El poder conocerte más, el poderte conocerte mejor, para estrechar nuestra comunión contigo, para venir delante de ti, oh Señor, como todos los días, a esta hora que nos asiste, Señor, la necesidad de venir delante de tu presencia. A ti sea dada la gloria, a ti sea dada la honra y la alabanza, hoy, mañana y siempre. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a retomar nuestros pasos de nuestro estudio en Génesis. Vamos ya en el cuarto día de la creación, el capítulo 1. Estamos viendo sobre las señales, que es uno de los propósitos por los cuales Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Hay 6 propósitos. Ayer decíamos que son 6 propósitos con los cuales Dios hizo a las lumbreras, y uno de ellos es para que separe el día de la noche físicamente, por supuesto, para señales, para estaciones, para días y años, para alumbrar sobre la tierra y para que señoree. Entonces, eso del señorío ya lo consideramos, lo del señorío, no podemos negar la influencia de los astros, de las lumbreras, que tienen cierto régimen sobre efectos físicos en la naturaleza de este planeta. Entonces ellos tienen cierto señorío, pero que ese señorío no es del todo un determinismo. Es decir, Dios determinó poner el sol, la luna, las estrellas, y que ellas señoreasen sin ningún límite. No es así. Esto es lo que han querido hacer entender aquellos que estudian el horóscopo, aquellos que divinizan los astros, aquellos que adivinan a través de los astros. Es lo que han pretendido hacer entender esto del señorío de los astros. Incluso ellos mismos citan la Biblia, haciendo ver que sí, Dios dejó un poder en ellos. Solamente ellos señorean en el aspecto físico. También cuando dice que es para alumbrar sobre la tierra, pues esto lo sabemos. La lumbrera mayor alumbra en el día y la lumbrera menor en la noche junto con las estrellas. Y los días y años. Bueno, el contar el tiempo, según la Biblia, en este cuarto día es indispensable entender cómo Dios diseñó el tiempo, porque una cosa es cómo nosotros, y sobre todo nosotros en este hemisferio occidental, contamos el tiempo. Nosotros contamos el tiempo de forma lineal. En otras palabras, nosotros vemos el tiempo como si fuera una línea en donde el presente está en algún lugar de la línea, el pasado está detrás y el futuro está adelante. Dios, en cambio, ve el tiempo, porque Él fue el que lo inventó, el que lo diseñó, el que lo creó. Él ve el tiempo como un círculo. Él ve el tiempo de manera cíclica. Y por eso, al nosotros observar la forma en que el sol, la luna, hacen un giro, entre comillas, porque la que se mueve es la Tierra, y la Tierra hace un giro alrededor del sol, esto es para darnos a entender la forma en que Dios entiende el tiempo y quiere que nosotros lo entendamos también. Entonces el tiempo nuestro,
la forma en que lo contamos en nuestro calendario, el calendario gregoriano. En los países occidentales utilizamos el calendario gregoriano. Ese calendario difiere mucho del calendario bíblico. Cuando yo estoy hablando del calendario bíblico, ni siquiera me estoy refiriendo al calendario hebreo. El calendario hebreo actual está regido por unos cálculos, unos algoritmos que hizo Hillel II o Hillel III, si no estoy mal, en el año 359 de la era cristiana. Él estipuló la forma de calcular todo lo que es el ciclo del tiempo, debido a que él sabía que el Imperio Romano iba a acabar del todo con los judíos de esa generación. Entonces ellos ya no iban a poder tener la disponibilidad de forma oral decretar cuándo empezaba una luna nueva, un nuevo mes, cuándo empezaban las fiestas, que esto era la costumbre, consultar con los escribas, con los sacerdotes. Entonces él deja escrito la fórmula matemática para calcular esto, y sobre la base de ese cálculo matemático de Hillel, entonces el calendario hebreo se rige actualmente. El calendario hebreo, para ser fiel a ese cálculo matemático, tiene un mes de 30 días, un mes de 29, uno de 30, uno de 29, uno de 30, uno de 29, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Aquí cuando Dios nos dice en el verso 14 que es para días y años, tenemos que hacer la pregunta: ¿cuánto, según la Biblia, cuánto dura un día? Entonces, en la definición de la duración de un día, la Biblia contestaría: el día dura el tiempo en que la Tierra tarda en dar la vuelta en su propio eje. Esa sería la respuesta bíblica. Ante la pregunta: ¿y cuánto dura un mes? Bueno, un mes es lo que tarda la luna en darle la vuelta a la Tierra. ¿Y cuánto tarda un año? Lo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. Entonces, desde esta perspectiva, es que Dios puede decir que las lumbreras sirven para señales, y también dice para estaciones. Todavía no llegamos allí, estamos en la introducción, pero vamos a continuar sobre los pasos que habíamos quedado ayer. Ayer nos fuimos para el Salmo en el capítulo 19 y allí leíamos: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y decíamos que la gloria de Dios es ¿quién? Jesucristo. Hay una historia que Dios tuvo determinado dejar en la forma en que Él distribuyó las galaxias y las estrellas en el firmamento, y desde donde nosotros podemos observar a simple vista. Entonces dice: y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y habíamos quedado en Daniel, y quisiera que volviéramos a Daniel antes de leer Jueces, que fue la cita siguiente ayer. Vamos a ir al libro del profeta Daniel, y en el capítulo 2 estábamos viendo cómo el Señor le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Y no solo le revela el sueño, sino la interpretación. Entonces, voy a leer el capítulo 2 en el versículo 19. Así dice la palabra del Señor. Entonces el secreto, aquí la palabra secreto viene del hebreo sod, S-O-D, sod, que es un nivel de la interpretación. Es el nivel más profundo de la interpretación de cualquier cosa que nosotros pudiéramos observar. Dice: el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, no en un sueño, en una visión. Yo quiero que nosotros tengamos claro que antes que las Sagradas Escrituras estuvieran completas, Dios se valía de otros medios de revelación, como lo eran eso, las visiones, los sueños, las estrellas. Ahora vamos para Jueces a ver un ejemplo bíblico de eso. Amén. Entonces, Él se valía de los ángeles para transmitir su revelación. El Señor se valía del
Urim, Tumim, del Efod. El Señor se valía de los profetas para comunicar su revelación. Aquí en este caso es una visión y una visión de noche. Por lo cual, y Daniel estaba consciente, porque las visiones se reciben de forma consciente, dice, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Yo quisiera que al leer así de forma detenida, tuviéramos en cuenta, y yo llamo la atención, hermanos, ustedes, los amantes de la palabra de Dios, los estudiosos de la palabra de Dios, llamo su atención a que tengan en cuenta la forma en que Dios se refiere a sí mismo a través de los profetas o a través de lo que se escribe. Por ejemplo, cuando Dios le habla a Moisés y le va a revelar su nombre, le dice a Moisés, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus padres, pero a ellos no les revelé mi nombre, sino que me presenté a ellos como el Shaddai, el Dios omnipotente, el Todopoderoso. La partícula el, que es el singular de Dios, así se puede traducir Elohe, es Dios. Elohim, ya sabemos, es el plural de Dios. Entonces cuando él dice el Shaddai, Dios omnipotente, Shaddai omnipotente, todopoderoso. Amén. A veces Dios se presenta como el Olam, o sea, Dios, Olam, eterno o universo. La palabra Olam se puede traducir también como universo, el Olam, Dios del universo, Dios de los siglos, Dios eterno. Aquí en el versículo 20 se le refiere Daniel a Dios como el Olam, el Olam. Entonces a veces él se aparece y dice Yahweh Jireh, ¿sí? Dios, el Señor proveedor. Amén. O Dios, Yahweh Roé, Dios es nuestro pastor. O Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos. Cuando él habla como Jehová de los ejércitos, es porque está dispuesto a una batalla, es porque hay una guerra delante. Entonces hay que ver la forma en que se presenta a Dios. Aquí Daniel le alaba y le dice, bendito Dios, al Dios del cielo. Entonces aquí tiene que ver con el Dios del cielo y todo lo que hay en el cielo. Verso 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, Barak atah Hashem Elohim haolam. Es decir, bendito el nombre de Dios del siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Entonces el poder y la sabiduría son dos dimensiones que Dios dejó, y de forma física les voy a decir, en el universo. Entonces para esto quiero explicarles un momentico aquí. Vamos a retroceder al principio. ¿Cuándo fue el principio? Cuando Dios replegó su luz e hizo un espacio vacío para que en ese espacio vacío apareciera el universo. Cuando el verbo entró como un rayo de luz controlada, no podía entrar como una luz infinita porque llenaría el vacío y desaparecería el vacío, el verbo comenzó a circular por todo el universo y fue creando. Entonces, aquí quedó el tercer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, y en esta última dimensión aparecería ya el ser humano, que es la dimensión, esta dimensión se le conoce como emanación, a esta se le conoce como creación. Ayer hablábamos un poquito de eso, donde están todos los diseños, la formación, y aquí está la materialización. No ocupo. Entonces aquí va a aparecer el hombre. El ser humano va a aparecer
en el extremo de la limitación en el universo. Pero en este circular creacional de Dios, Él fue dejando dimensiones en cada estadio de la dimensión. Entonces, cuando habla del poder y la sabiduría, son dos dimensiones más que dos atributos divinos. Aquí Daniel se está refiriendo a dos dimensiones universales de Dios. Esto es un poco intrincado para explicarlo y no tengo el tiempo y no es el tema. Lo estoy mencionando de paso, les prometo que podemos hacer un video extra hablando de todo esto de las dimensiones divinas en el universo, pero que son observables, hermanos queridos. Vaya conmigo, por ejemplo, al primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29. Vamos a ir allí a hacer una lectura, primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29. Aquí está David, antes de morir, hace una oración, hace un encargo para que Salomón construya el templo. Y entonces, en la oración, David también tenía este conocimiento. Tenía un conocimiento de todas esas dimensiones que Dios dejó como testimonio en los cielos. Mire usted, dice el capítulo 29 del primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 10, voy a leer desde el 10 para que tenga sentido, pero nos interesa el verso 11. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Son exactamente la misma bendición que también pronunció el profeta Daniel cientos de años después, más o menos unos 400 años después de David. La misma bendición, la misma sabiduría, el mismo entendimiento de nuestro único y Dios verdadero, todopoderoso. Así dice, verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Esa palabra magnificencia viene del hebreo gedulá, y de ahí es que nosotros tomamos emanación, que significa la grandeza de Dios. En otras palabras, el límite del universo, ahí está la emanación, en donde reposa la gloria de Dios, en donde reposan todas las fuerzas que rigen este universo, todas las leyes, tanto físicas como espirituales. Deberían mencionar primero las espirituales, porque son primero las espirituales y después las físicas. Y luego dice Jehová, la magnificencia y el poder. Aquí está la palabra, exactamente la misma palabra de Daniel. Geburá, fuerza, poder, rigor de Dios. Y dice, la gloria. Aquí la palabra gloria viene de tiferet, el hebreo tiferet, que significa ornamento, belleza, hermosura. Aquí el traductor puso gloria. Bueno, y dice, la victoria. La victoria es otra de las dimensiones que el hebreo pronuncia como netzá, victoria, que también netzá viene a indicar como una meta, algo que alcanzar. Por eso se dice victoria, alcanzó, llegó a la meta. Y dice, y el honor, esa palabra es el hebreo hot, el honor, que también se puede traducir como una gloria, pero no igual a la gloria de Dios, porque Dios asignó una gloria a cada cosa que creó. Eso lo dice Pablo en la primera de Corintios, capítulo 15, que una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, y que una estrella difiere de otra en gloria. Dios le dio gloria a cada cosa que creó. Por ejemplo, el mismo David en uno de sus salmos dice, preguntándose, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, pero lo coronaste de gloria. Entonces el hombre también tiene una gloria que mostrar, la gloria del Creador. Todo tiene una gloria. Cuando tú lees en Isaías en el capítulo 6,
Tú vas a ver unos serafines allí, seres vivientes con 6 alas, según Apocalipsis. Ellos tienen ojos por todos lados, por delante, por detrás, por dentro, por fuera. O sea, ellos ven mejor que nosotros. Y en Isaías, capítulo 6, por allá el verso 3, esos serafines entonan un cántico y dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. O sea, ellos pueden ver que la gloria está en toda la tierra. Nosotros no la vemos, pero ellos ven mejor que nosotros. Porque la gloria está en cada cosa. Cuando cada cosa cumple con su propósito, esto le da gloria al Creador. Cumplió con su propósito. Un dientecito de ajo puede servir como antibiótico. ¿Quién puso ese antibiótico ahí? Dios, que fue el que lo creó. Entonces, en eso, cuando el dientecito de ajo cumple con su misión, esto revela la gloria de Dios en la creación. Entonces aquí David está diciendo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, la emanación, el poder, la gloria, la victoria, el honor, o la gloria, esa gloria de criatura, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Esto no es del diablo, hermano. Las constelaciones, las estrellas, la historia o las historias que cuentan las estrellas, no la inventó Satanás. Satanás le robó esto a Dios y lo tomó y lo enseñó como forma idolátrica hasta el día de hoy. Entonces dice la palabra del Señor: tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Bendito sea su santo nombre. De manera, mis amados hermanos, que todo esto es para hablar de las señales. Las lumbreras sirven para señales. Ahora sí, vámonos al libro de los Jueces y vamos a mirar algo extraordinario allí, hermano querido. Vamos a mirar Jueces en el capítulo 4. Esta es la historia de Débora. Voy a leer en el versículo 4, capítulo 4 de Jueces, verso 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Qué cosa, ¿no? Que hay iglesias, qué lástima que hoy por hoy haya congregaciones que todavía, no sé qué palabra usar para no ofender, pero suprimen a la mujer. O sea, hay una forma de supresión. Y yo escuché el otro día a un pastor hablando personalmente conmigo, diciendo que la Biblia aprueba el machismo. Hermano, una cosa es el orden establecido por Dios de acuerdo para medio equilibrar el estrago o los estragos ocasionados por el pecado en el Edén. Por causa del pecado en el Edén hubo estragos en la naturaleza, la creación se vio afectada, Dios maldijo la tierra por amor al hombre. Y en su sentencia a la mujer le dijo: tú estarás sujeta a tu marido. Una cosa es la sujeción al marido, otra cosa es la supresión de la mujer y de los ministerios, los dones y talentos que Dios pone en las mujeres. En Cristo Jesús, el apóstol San Pablo nos aclara diciendo que en Cristo ya no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni escita, ni judío, ni varón, ni mujer. O sea, todos somos uno en Él. Entonces tenemos que reconocer el valor de la mujer dentro de la iglesia y los ministerios dados por el Espíritu Santo a la mujer. Estamos aquí en un tiempo verotestamentario, así se dice al Antiguo Testamento, época de los jueces, en donde había muchos picos y llanos en Israel en cuanto a su espiritualidad. Y aquí una mujer, y la llama con nombre propio, Débora, y además dice que es profetisa, mujer de Lapidot. Verso 5, y acostumbraba a sentarse
bajo la palmera de Débora. O sea, había una palmera que llevaba su nombre. Entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Él era un general del ejército. Y dice, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo? Esto era una profecía que se le había dado Dios a través, tal vez a través de la misma Débora, le había dado una orden Dios a Barak, y le dice, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y con su ejército, y lo entregaré en tus manos. Aquí ya hay una profecía, ya Dios habló. Ahora, ¿qué había que esperar? El día en que ellos atacaran de forma segura. Vamos a leer el verso 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día. En otras palabras, hay un día que le avisó a Débora, un día emisor, como dice el Salmo 19. Un día emite palabra a otro día. Hay un día emisor y hay un día receptor. Por eso la Biblia nos dice que para cuando el Señor Jesucristo vaya a venir por segunda vez, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las potencias de los cielos se conmoverán, serán conmovidas. En otras palabras, los cielos van a avisar. Los cielos van a avisar la segunda venida de Cristo. Se van a conmocionar. Hay un día que emite palabra para otro día, el día del Señor. Y aquí Débora está diciendo, este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová de delante de ti? Es la pregunta que hace Débora a Barak. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Ella sabía que ya Dios había salido y que ese era el día en que él tenía que movilizarse. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. ¿Y qué tiene que ver esto con las estrellas y con el sol y con la luna, hermano Carlos? Bien, pues vamos a ver la alabanza, el cántico de Débora. Vamos a mirar el cántico de Débora que está en el capítulo 5, versículo 20. Dice, desde los cielos pelearon las estrellas. O sea, hubo una conmoción cósmica que avisó a Débora, que era profetisa, y que tuvo el discernimiento para entender cuál era el día en que tenían que salir a la batalla. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, y que un día emite a otro día palabra y una noche a otra sabiduría. La noche, porque en la noche hay estrellas. Y ella vio las estrellas, dice, y pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. ¿Se da cuenta, hermanos? Esto es un lenguaje, no solo un lenguaje poético y hermoso, lo es, pero no solo eso lo es, sino que es un lenguaje profético, es un lenguaje en donde Dios anuncia las obras de sus manos. Ahora, en cuanto a los
testigos bíblicos que dimos de las constelaciones, hay un orden, por ejemplo, en Números, el libro de Números, capítulo 2, versículo 2. Voy a leer desde el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, debajo de las enseñas. Esas enseñas son insignias de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Y entonces da el orden del acampamento. Estos acamparán al oriente, es decir, al este. La bandera del campamento de Judá, de Isaacar, de Zabulón. En el sur iba a estar Rubén, Simeón, Gad. Los levitas pues van a estar ahí en el tabernáculo. Y luego dice al occidente Efraín, Manasés, Benjamín. Estoy salteándome porque no estoy leyendo de corrido. Si yo leyera de corrido, por ejemplo, el verso 18, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos, al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Entonces, para no leer todo eso, estoy diciendo, en el occidente estaba Efraín, Manasés, Efraín y Manasés, que son hermanos, hijos de José, y Benjamín, que viene a ser el tío menor de ellos dos, hermano de padre y madre de José, y al norte Dan, Aser y Neftalí. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Quiere decir que cada una de esas tribus tenía una insignia. Por ejemplo, Judá tenía la insignia del león porque es león de la tribu de Judá. ¿Y qué es león en el cielo? Pues la constelación de Ariel. Estoy usando el nombre bíblico, Ariel. Así lo dice Isaías en el capítulo 29. Vamos a leer un momentico allí, Isaías 29, para hablar de Ariel. Lo pronuncia la Biblia. Verso 1, capítulo 29, verso 1 de Isaías. ¡Ay de Ariel, ciudad donde habitó David! O sea, Jerusalén, que es Jerusalén, la capital de Judá. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Ariel es Leo. Leo es el nombre latinizado, hermano querido. Entonces, desde tiempos antiquísimos, desde tiempos inmemoriales, las culturas han observado el cielo y se han dado cuenta que ellas cuentan una historia, que el diablo ha metido su mano para tergiversar esa historia, es otra cosa. Amén. El diablo ha querido divinizar esas cosas, ha querido que el hombre sea idólatra. Y lamentablemente hasta en el pueblo de Israel, que fue permeado una y otra vez por la idolatría, no faltaba los idólatras que adoraran los astros. Eso lo rechaza Dios, lo desaprueba Dios, pero eso no quiere decir que nosotros menospreciemos los signos, las señales de los cielos. Por eso en el cuadrito, y les voy a dejar, yo quedé de dejarles un cuadrito. Voy a volverlo a dejar porque ya lo dejé en el muro, un cuadrito en donde están los hijos de Israel, o sea, los nombres de los hijos de Israel con los 12 apóstoles. Ahí está el nombre del mes en hebreo, el mes que corresponde al calendario gregoriano. Está el nombre de la piedra preciosa que corresponde tanto a la tribu como al apóstol. Y está el nombre del signo en los cielos. Está en el nombre hebreo y en su nombre latinizado. Para que no se asusten, hermanos, esto del zodiaco lo menciona la Biblia. Hay que poner todas las cosas en sus cabales dimensiones. Nosotros no creemos en el horóscopo, pero la Biblia habla del zodiaco, habla de las constelaciones. Y tenemos nosotros como iglesia que estamos llamados por el Señor a poner las cosas en su sitio. No debemos callar estas cosas y enseñarlas, porque Dios fue el que creó las lumbreras para que sirvieran para señales. Nosotros no nos guiamos ahora por las señales de las estrellas, nos guiamos por la palabra de Dios porque ya la tenemos completa, su revelación está completa, pero no tenemos que ignorar la intención con la cual Dios creó estas cosas. En el muro yo les dejé ya una fotografía de un programa de computación que se llama Stellarium,
Usted lo puede descargar y Stellarium le da a usted cualquier fecha en qué posición estaban los planetas, en qué posición estaban las constelaciones, y ahí les dejé una alineación planetaria que se dio en el 2017. Se alinearon varios planetas entre Betulaj y Ariel, es decir, Leo y Virgo, porque las antiguas civilizaciones vieron que en esa bóveda, así se le llama bóveda celeste, en donde ellos imaginariamente ven que las constelaciones están distribuidas y que en esa bóveda celeste hay un curso. Vamos a ir otra vez al Salmo 19 porque vamos a leer algo allí. Hay un curso, el curso del sol, que desde la tierra cuando uno observa el sol tiene un curso. Entonces el curso va variando una 12ª parte cada mes. Entonces esa línea del curso del sol es lo que se le ha llamado los signos del zodiaco, los 12 signos del zodiaco. Pero no son las únicas constelaciones que hay más en la bóveda celeste, hay más constelaciones y todas ellas están ahí contando una historia. Hay un libro de un hermano con apellido Bullinger que escribió un libro que se llama, y está traducido al español, tú lo puedes descargar si quieres por la internet, Herbert Bullinger, y les voy a dejar el dato en mi muro, para que ustedes quieren lo descargan y lo lean. Se llama El Testimonio de las Estrellas, y él coteja todo esto a la luz de la palabra de Dios. Es importante, hermano querido. Entonces dice el Salmo 19, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Por qué declara sabiduría en la noche? Porque hay forma de ver las estrellas. En el día uno no ve las estrellas, uno las ve en la noche. Verso 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. O sea que por eso hay que estar observándolas, porque ellas hablan, pero no podemos oír. Hay que ver. Hablan de forma visible. Verso 4. Por toda la tierra salió su voz, la voz de Dios, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso, o sea, en los astros, que es la forma en que Dios habla a través de ellos, los signos de los cielos, el firmamento. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y atención como dice aquí el Salmo, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Mis amados, esto es de suma importancia. Pero vamos a volver a Génesis en el capítulo 1 y dice, verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan para señales, para estaciones. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las estaciones. La palabra estaciones aquí en Génesis 1:14 es la palabra hebrea moedim. Y la palabra moedim es utilizada para las fiestas del Señor. Son 7 fiestas del Señor. Las voy a dibujar aquí. Y las voy a dibujar, ya ustedes saben, como es típico, esta figurita de la menorá. Se le llama menorá o candelero o lámpara. Entonces tenemos la primera fiesta, que es Pascua. La primera fiesta es Pascua. La segunda es panes sin levadura. Vamos a ver como panes. La tercera fiesta es primicias. Todas esas fiestas están en Levíticos capítulo 23. La cuarta es Pentecostés. La quinta es trompetas.
La sexta es expiación. Tiene varios nombres. Se le conoce popularmente como expiación, como día del perdón, como día del juicio. Y también tenemos, por último, tabernáculos. Hermanos, la primera, la última y la de la mitad son fiestas llamadas fiestas de peregrinaje. Los varones de Israel estaban obligados a ir, a subir a Jerusalén durante 3 veces al año, durante Pascua, durante Pentecostés y durante Tabernáculos. Estas son las 7 fiestas del Señor y estos son anuncios proféticos que Dios diseñó desde que creó el sol, la luna y las estrellas, anunciar proféticamente los acontecimientos de nuestra redención. Ya sabemos que Pascua se cumplió, el Señor Jesús la cumplió. Él es el pan sin levaduras, Él es el pan de vida sin levadura. Él es las primicias y Él envió el Espíritu Santo en Pentecostés. Estas 4 primeras ya están cumplidas. Las 3 últimas son futuras. Trompetas será el día de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, la parusía, vendrá con voz de trompeta. Luego vendrá la expiación o el día del juicio, que es el juicio a las naciones. Y luego vendrá tabernáculos, que es las bodas del Cordero. Entonces ahí les dejo, hermanos queridos. Ustedes pueden volver a ver el video, le hacen pausa. Si están teniendo libretica y están apuntando, pueden hacer la figurita. Sin embargo, yo voy a ver cómo hago para subir esa imagen al muro y ustedes la pueden copiar. Gloria al Señor. Estaciones. Los Moedim. Bueno, quiero referirles algo en los minutos que nos queda. Plutarco fue un escritor político, fue político romano, y él era contemporáneo o fue contemporáneo de los apóstoles. Plutarco escribió un libro llamado Vidas Paralelas, y en él cuenta que él históricamente se fijó que como que hay vidas de personajes de la historia que se repiten en otros personajes. Tienen similitudes, tienen paralelismos importantes. Entonces, él habla, uno de los casos más famosos de ese libro es el caso de Alejandro Magno y Julio César. Él cuenta cómo ambos, siendo muy jóvenes, lograron importantes conquistas, cómo ambos, bien jóvenes, llegan a ser emperadores, a formar imperios, y cómo ambos en el cenit de sus vidas mueren en extrañas circunstancias. Alejandro Magno muere de forma muy extraña, pero Julio César también fue traicionado por uno de sus amigos llamado Bruto. Por eso de ahí viene la palabra bruto, traicionero. Pero la Biblia ya hablaba de eso, de las vidas paralelas. Por ejemplo, vamos al libro de Coelet. Coelet es el libro de Eclesiastés, que quiere decir los dichos del predicador, o sencillamente el predicador. Y vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 9 y versículo 10. Libro de Eclesiastés 1, verso 9 y verso 10. Así dice la palabra del Señor. Pregunta, hay que tener en cuenta porque esto le da un valor agregado, además de que es inspiración de Dios. Pero el hombre que escribe esto es Salomón. Y este es el libro de la vejez de Salomón. Todos sabemos que el libro de Cantar de los Cantares es el libro de la juventud de Salomón. Sabemos que Proverbios es el libro de la madurez de Salomón, pero después de la madurez de Salomón
él tuvo una apostasía, él se aparta del Señor, consciente que sus esposas construyan altares en los lugares altos alrededor de Jerusalén en honor a sus dioses, y se envanece, y luego él regresa al Señor y escribe Eclesiastés, en donde él define todo a lo último como vanidad, aún incluso la sabiduría que le pueda ser dada al hombre. Pero él pregunta aquí en estos 2 versos, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Él mismo contesta. Salomón pregunta, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea que como que las cosas se repiten. Dice, ¿y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y si tú vas al capítulo 3, en el versículo 14, así dice el Señor a través de Salomón. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Qué impresionante, hermano. Entonces, vamos a ver vidas paralelas en la Biblia. Por ejemplo, Isaac. Isaac es un tipo de Cristo. Él caminó prácticamente por el mismo lugar cargando la leña de su propio sacrificio. Es prácticamente el mismo lugar por donde caminó Cristo con la cruz, porque Isaac iba a ser sacrificado en el monte del templo, en lo que hoy por hoy es el monte del templo, ahí a las afueras, el monte Moriah, que es después, ahí se construyó el templo en honor a lo que Abraham iba a hacer, el sacrificio de Isaac. Y todos sabemos que Jesús por ahí cerca estuvo sacrificado, él mismo cargando la cruz. Podemos hablar, por ejemplo, de Jonás como tipo de Cristo, cuando él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Podemos hablar también de José, menospreciado de sus hermanos, vendido como esclavo, tratado como tal, pero que después de esa humillación, él ocupa el trono. Es como que a la derecha de la majestad de Egipto, en ese caso Faraón. Eso es tipo de Cristo. Cristo siendo humillado, luego siendo elevado a la diestra de la majestad en los cielos. Podemos también hablar de David, que dijo que sus manos fueron perforadas. Hay un salmo en donde dice, sus manos fueron perforadas y sus pies, y que se podían contar todos sus huesos. Tú lo puedes leer en el Salmo 22. Es Cristo hablando por la boca de David. Ahitofel y Judas, por ejemplo, Ahitofel y Judas, que Ahitofel fue el mejor amigo del rey David, ¿verdad? Y lo traicionó cuando su hijo Absalón le hizo ese golpe de estado, siendo el mejor amigo de David. Por eso David pudo escribir, el que mete conmigo su mano en mi plato, mi amigo de mi paz, alzó contra mí su carcañar. Y así ocurrió con Judas. ¿Y qué cosa? Ambos, Ahitofel y Judas, ambos se ahorcaron. Tú lo puedes leer en la Biblia. Podemos hablar de Elías y podemos hablar de Juan el Bautista. Vidas paralelas, vidas paralelas. Hermano, esto es muy importante porque en las fiestas del Señor también vemos lo mismo. La Pascua, que es donde se selló el pacto matrimonial entre Cristo y la iglesia, viene a tener contacto paralelo
con la séptima fiesta, tabernáculos, que es las bodas del Cordero. Los panes sin levadura, que son la forma en que el Señor va a juzgar en el día de la expiación a las naciones, los que conforme a su corazón hayan procedido en esa gran prueba que va a venir sobre el mundo entero, como es la gran tribulación. Las primicias tienen que ver con las trompetas, porque las primicias que tienen que ver con la resurrección de Cristo, Cristo resucitó para una fiesta de las primicias, siendo Él las primicias de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Entonces tú allá vas a leer que dice primicias de los que durmieron es hecho. Tiene que ver las primicias con la resurrección, y aquí va a tener que ver en trompetas la primera resurrección, que es para los santos. Entonces todo esto es un paralelismo, mi querido hermano. Todo esto Dios lo pensó muy bien, y el diablo, vuelvo a repetir, ha querido usurpar esto. Vaya conmigo a Isaías en el capítulo 14. Isaías capítulo 14, y vamos a descubrir un sot maravilloso que hay allí. Voy a leer desde el verso 12, pero nos interesa el verso 13. Así dice el Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, es decir, junto a los ángeles. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, esto es lo que quiero que subraye, monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Eso ya es el pecado de Lucero. Lo que quería Lucero era ser semejante al Altísimo. Le fue negado, por supuesto, porque la semejanza estaba reservada para una criatura que es el ser humano. El ser humano fue creado a imagen y conforme a la semejanza de su creador. Eso vamos a llegar más adelante en Génesis. Y también vamos a hablar algo más de Lucero y de la caída y de la serpiente. Eso está todo en Génesis. Toda esa revelación está en Génesis. Más adelante lo vamos a ver. Pero quiero que subrayemos cuando él dice en el monte del testimonio. ¿Sabe cómo dice en hebreo esa expresión para que la busques en la interlineal? Allá dice Har Moedim. Har es monte. Moedim es exactamente la misma palabra de Génesis 1:14, que se traduce en Génesis 1:14 como estaciones, y que tiene que ver con las fiestas del Señor. ¿Qué quería controlar Lucero en el monte del testimonio? Todos los planes de Dios. Todo lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que había determinado. Eso es otra cosa, hermano querido. Que cuando hablábamos de las tres realidades, realidad relativa, realidad total, realidad absoluta, también hay algo que es lo predeterminado, lo determinado y lo particular. Lo menciono ahora, pero nos va a servir para más adelante. Lo predeterminado tiene que ver con la infinitud de Dios. Ahí nadie se mete. Eso fue algo que Dios planeó, diseñó antes de la fundación del mundo. Eso está predeterminado, eso no cambia, eso se mantiene inmutable, pero luego viene lo determinado, y lo determinado puede tener variantes de acuerdo a lo particular. O sea, lo particular es ya somos nosotros, nuestras acciones, nuestras decisiones, y nuestras acciones y decisiones pueden alterar, ramificar lo determinado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dios había determinado que Israel saliera de Egipto y poseyera la tierra prometida. El viaje que tomara ellos, si pudieran viajar en línea recta desde Egipto, desde Gosén hasta la tierra prometida, les iba a tomar un mes.
Si tomaban la otra ruta para poder ir y pasar el Jordán, como lo hicieron efectivamente en tiempos de Josué, sin parar habían llegado en más de 2 meses, 2 meses y medio, casi 3 meses, acampando por supuesto. Pero ¿por qué tardaron 40 años? Por las decisiones del pueblo. Es decir, Dios no es un Dios rígido que ha de exigir que su voluntad se cumpla de forma rígida, sino que da permiso a la libertad que Él le otorgó a sus criaturas, y de acuerdo a la libertad, al uso de ese libre albedrío, entonces de acuerdo, si nosotros no entendemos la voluntad de Dios y actuamos de otra manera, lo que hacemos es ramificar, hacemos unas variantes a lo determinado, pero a lo último se termina por cumplir lo que Dios tiene determinado. O sea, tú no te puedes esconder del llamado de Dios, tú no te puedes esconder de la voluntad de Dios, nos podemos hacer los tontos, nos podemos hacer los de las gafas, y podemos a razón de esto abrir variantes en las cosas que Dios tiene determinadas, y en esas variantes pues no nos va a ir tan bien, para que a lo último terminemos encausados en el llamado y en el propósito de Dios. Dios no juega, hermano. Dios es un Dios serio y su carácter es un carácter noble. Por lo tanto, hay cosas que están determinadas y se van a cumplir. Por ejemplo, está determinado que yo muera. Todos los seres humanos vamos a morir, a no ser de que el Señor viniera antes que yo muriera. Pero vamos a ver qué sucede. Sin embargo, es algo que Dios determinó para los seres humanos. Esas cosas determinadas, alguien puede aplazar un tiempo, hacerse un trasplante de corazón y vivir unos años más y qué sé yo, pero va a llegar el día de la muerte. Son cosas determinadas. Y lo particular somos nosotros. Nosotros desde lo particular podemos afectar lo determinado. Claro que debemos ser sabios, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entender su voluntad para poder afectar lo determinado para bien. Si nosotros lográsemos entender la voluntad de Dios y afectar desde lo particular a lo determinado, aceleraríamos para nosotros algunas cosas determinadas, hermano. Aceleraríamos los tiempos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Moisés en 40 días aprendiera toda la ley de un pueblo? ¿Qué mente humana hubiera podido registrar toda la historia desde el principio como lo registró Moisés desde Génesis, desde el principio? ¿Cómo podría ser posible eso, hermano querido? Solamente con una dimensión de aceleración que Dios organiza desde lo determinado para nosotros. Bueno, no me voy a meter más allí. Entonces quiero decirles, hermanos, que hay puertas espirituales que se abren en los tiempos señalados, porque eso es lo que significa Moedim. Moedim literalmente significa tiempos señalados, ¿cierto? Por eso dice, sirvan para señales de las estaciones o para estaciones. Esas estaciones lo que indican es 2 temporadas del año en donde se celebran fiestas del Señor. 2 temporadas. Una temporada es en primavera y otra temporada es en otoño. Y casi que allá en el solsticio de verano se celebra Pentecostés. Es la fiesta que está en la mitad, ¿no? Entonces, estas temporadas, estos tiempos señalados, sirven para abrir puertas espirituales. Pero de esto lo vamos a tratar el día de mañana con la ayuda del Señor. Entonces voy a hacer una oración y quedamos despedidos. Mañana entonces vemos esto de las fiestas del Señor y las puertas espirituales que se abren para nosotros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por estos minutos que nos antecedieron y que tú nos concediste para poder estar en tu presencia y en el estudio de tu palabra. Bendigo cada familia, bendigo cada hogar en el nombre de Jesús. En este tiempo de cuarentena no haga falta como no ha hecho falta, pero que no haga falta todavía, Señor, que la economía no se vea afectada en los hijos de Dios durante este tiempo, sino que tú, Señor, manifiestes tu gloria en cada uno
uno de los hogares, en cada una de las casas, en cada una de las vidas que han ocupado su tiempo para estudiar fielmente tu palabra cada día, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, la bendición de lo alto, la bendición que enriquece, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, sea abundantemente en cada uno de ustedes. En Cristo Jesús. Amén y amén.